El año pasado aprendí una lección que nunca olvidaré. Confía en tu instinto. Tenía el día libre en el trabajo. Quería hacer algo divertido, pero todos mis conocidos estaban ocupados. Tiene sentido. Bueno, era martes. Decidí ir solo al parque de atracciones. Ya lo había hecho antes y me lo pasé genial. Soy un poco aventurero. Bueno, ya no tanto. Conducir 5 millas por encima del límite de velocidad es prácticamente toda la emoción que quiero obtener de la vida. Llegué al parque sobre las 2 p.m. Estaba tranquilo, incluso para ser martes. Me emocioné mucho porque sabía que podría subirme a muchas atracciones sin tener que estar allí todo el día. Al mismo tiempo, me dio una sensación extraña y misteriosa. Tanto espacio y tan poca gente para llenarlo. Ignoré la sensación y seguí adelante. No sé tú, pero siempre que voy a un parque de atracciones, me gusta ir subiendo poco a poco hasta las atracciones más locas. Empiezo con algo pequeño y termino el día con mi favorita. Casualmente, mi favorita se llama La Parca. Suena un poco obvio, ¿verdad? Eran las 7:30 p.m. y el parque cerraba a las 8 p.m. Y sabía que era hora de hacer fila para mi último paseo. También hice un nuevo amigo allí. Nos conocimos haciendo fila en una de mis primeras atracciones del día. Después de charlar todo el rato en la fila, decidimos que pasaríamos el resto del día juntos. Se llamaba Charlie. Coincidimos en cada viaje de ese día. Excepto en el último. Quería terminar la noche en el Mindbinder, pero después de convencerlo un poco, es decir, la fila del Mindbinder era mucho más corta al pasar. Decidimos hacer la parca al final. Hicimos fila para ver la parca, y casi no había nadie. Tenía sentido, ya que casi era la hora de cerrar. ¿Crees que nos dejarán subir varias veces si la fila no se detiene?, dijo Charlie con las manos juntas, emocionado. Le sonreí y me reí entre dientes. Normalmente, yo también estaría emocionado. Pero algo en el estómago me hacía sentir raro. Por alguna razón, no quería subir a una de mis atracciones favoritas. Quizás fueran los 5 perritos de maíz que me comí un par de horas antes, pensé. Soy una persona muy racional. No era de las que se dejaban dominar por la ansiedad o la preocupación. Siempre pensé que la vida era lo que uno hacía de ella. Cuando nos pusimos en la fila, había unas 60 personas, más o menos. Los que iban delante de nosotros subieron a su atracción, y nos quedamos 30. La gente empezó a mirar la hora y a decir que estaban cansados y que se estaban saliendo de la fila. Para cuando llegó nuestro turno, solo había 19 personas. Conocía la atracción lo suficiente como para recordar que tenía capacidad para 20 personas, así que si nadie más se ponía en la fila, podrían dejarnos subir varias veces. Pero no quería eso. Sinceramente, me sentía aún más obligado a salirme de la fila después de que todos los demás también lo hicieran. Y no quería parecer un poco tonto ante mi nuevo amigo si quería bajarme de la montaña rusa después de una sola atracción. Llegó la hora de subirnos a la atracción. Mi corazón latía más rápido que nunca. Me preguntaba si estaría alterado porque había visto Destino Final 3 con un amigo hacía un par de semanas. Pero no me imaginaba el terrible destino que nos esperaba. Simplemente me sentía raro. Hice todo lo posible para que todo tuviera sentido y no me preocupara, pero nada funcionó. Consideré seriamente decirle a Charlie que no me sentía bien después de la última subida, pero por fin encontré a alguien con mi gusto en montañas rusas. No quería decepcionarlo. Estábamos al final de la fila, así que no teníamos mucha influencia en dónde sentarnos. Terminamos en el tercer vagón empezando desde adelante. Me alegré de no estar en el primero. Al subir a la parca, suena una canción cursi. No hay dónde correr, no hay dónde esconderse, la parca te encontrará vivo o muerto. Con música de fondo que siempre me había parecido tan tonta. No podía creer que me estuviera afectando. Charlie incluso la tarareó mientras me agarraba el brazo con alegría. Nos sentamos, y un empleado se acercó y bajó la barra metálica de sujeción para asegurarnos. Era de esas que te sujetan individualmente por encima del hombro. Soy un poco gordita, pero siempre quepo en los asientos de las montañas rusas. Nunca me han dicho que no pueda subirme a una atracción. A veces estoy un poco apretada. De hecho, es genial porque me siento muy segura. Al abrocharnos el cinturón, sentí el metal recubierto de plástico golpeándome los hombros y el pecho. Debería haberme dado una sensación de comodidad y seguridad, pero me sentí atrapado. El empleado caminó de regreso a la estación que tiene el infame botón grande que inicia el viaje. Él mostró todos sus pulgares hacia arriba y gritó, ¿listos para la muerte? Todos alzaron las manos y gritaron emocionados. Excepto yo. Solté un profundo suspiro. Contando los segundos, intentando imaginarnos a Charlie y a mí una vez que bajáramos de la atracción y lo felices que seríamos. El empleado presionó el botón y partimos. La montaña rusa salió disparada de la estación de carga como si fuéramos una bala disparada.
Después, comenzó un ascenso relativamente lento hasta un desnivel de 60 grados, un par de giros, un gran bucle y algunos giros más. A mitad del trayecto, lo estaba disfrutando. Pensaba en cómo ya había pasado lo más difícil y en que estaba a salvo. Solo sentía un poco de ansiedad. Estábamos doblando la última curva cuando me invadió una sensación de alivio. Ya veía el final de la atracción. Casi había terminado. Pero la atracción no empezó a disminuir la velocidad. Normalmente, la montaña rusa empieza a detenerse lentamente a varios cientos de metros del final, pero seguía en marcha. Al pasar por la zona de carga, vi a los operadores confundidos mientras pasábamos a toda velocidad. Noté que no había nadie más esperando en la fila. Alguien gritó. Una vez más. Y todos a bordo respondieron con entusiasmo. Todos menos yo. Charlie me miró y me agarró la muñeca. ¿Sí? Sabía que nos dejarían seguir. Esto es genial. Soltó un grito de emoción al llegar a la subida. Estuvo radiante de alegría el resto de la vuelta. Pasamos por la zona de carga otra vez, pero esta vez el operador de la montaña rusa venía con un par de personas más. El operador que nos ató parecía rojo de preocupación. Mientras los empleados nos azotaban para nuestro tercer paseo del día, los demás ciclistas estaban divididos. Algunos seguían emocionados, gritando, «¡Vamos! Una vez más! ¡O el mejor día de mi vida!». ¿Sí? Algunos empezaron a parecer asustados. No todos notaron que los empleados parecían agotados. Les aseguro una cosa, yo lo noté. Empezamos a subir la cuesta de nuevo. Esta fue la parte más lenta del recorrido, a unos 16 km por hora, y disminuyó un poco al llegar a su punto máximo. Esto nos dio la oportunidad de tomar un respiro o intentar hablar. Aunque solo fue por unos 20 segundos en total. Estamos atascados. Le dije nerviosamente a Charlie. Seguro que estamos bien. Solo hay una falla en el sistema eléctrico que no activa los frenos o algo así. Siempre hay un apagado manual. Se le cortó el paso y bajamos la cuesta empinada. Pasamos otra vez, esta vez con más gente preocupada y alguien parado cerca de donde pasaría la montaña rusa. Intentó gritarnos al pasar, pero no le entendimos bien. Quizás algo sobre que estaban intentando bajarnos. Esta vez, al pasar a toda velocidad, todos estaban asustados y empezaban a entrar en pánico. Supongo que algunos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando hasta ahora. Dimos la vuelta una quinta vez y todo seguía igual. La sexta vez, estábamos en la cima y vimos un camión de bomberos entrando al estacionamiento. Desde lo alto de la cuesta, teníamos una vista perfecta del estacionamiento. Y también del borde de una carretera un poco más lejos. Tuvimos que dar 2 vueltas más a la pista para cuando llegaron los bomberos. No solo ellos, sino también policías y ambulancias. Empecé a asustarme. ¿Por qué trajeron ambulancias? ¿Es solo protocolo o hay algo más? Alguien llegó unos minutos después con una gran pizarra blanca que usaban para escribirnos mensajes. El ruido del tren era demasiado fuerte al pasar junto a ellos como para oír nada, así que esta era su única forma de hablar con nosotros. Debió haber sido la 12ª o 13ª vez que la pizarra decía, intentando liberarte en la cima. Sabía que no podían escribirnos una novela porque solo se puede leer un poco a medida que se pasa tan rápido, pero vamos, ¿qué se supone que significa eso? Creo que solo querían decirnos que estaban buscando una manera de bajarnos, pero eso no importó. Llevábamos casi 30 minutos en este viaje, nos sentíamos mal y nos dolía muchísimo el cuerpo. Un par de vueltas después, vimos un camión de bomberos intentando pasar por debajo de la cima de la subida. Por suerte, había un amplio espacio donde el camión podía estacionar justo a su lado. Desafortunadamente, en su punto más alto, está a unos 60 metros de altura. Además, no tenía salidas de emergencia en la cima, como la mayoría de las montañas rusas. Uno pensaría que sería un requisito, pero qué sé yo. Vimos que el camión de bomberos empezó a expandir la escalera que sale por la parte superior, pero ni siquiera estaba cerca. Estábamos esperando a que los bomberos intentaran encontrar una solución para salvarnos, mientras el público debajo de nosotros nos observaba como si fuéramos una especie de espectáculo. Habían pasado casi 45 minutos cuando se produjo la primera muerte. Poco después, otra más. Había un tipo más delgado en un coche detrás de mí. Lo oí hablar de intentar zafarse del cinturón de seguridad que lo sujetaba. El otro tipo que lo acompañaba le dijo que era mala idea. Yo también. La siguiente vez que subimos, empezó a contonearse y a agitarse violentamente. Hasta el punto que la gente pensó que iba a arruinar la ruta. Logró escabullirse casi hasta la mitad, justo en la cima. Pero bueno, no terminó muy bien. Su pierna se enganchó en un tramo de la vía y arrancó el resto de su cuerpo del manillar. Esto lo hizo caer al suelo. Sin embargo, creo que murió poco después de ser arrancado del asiento. No vi mucho, pero el tipo a su lado soltó un grito descomunal.
Escuchar esa agonía, como la que se siente al bajar una cuesta empinada, fue realmente mortificante. El grito, surgido de la nada, cesó y más gente gritó. El hombre que estaba a su lado sufrió un ataque cardíaco. Podía oír la sinfonía de gemidos y llantos de la multitud que nos observaba. No los había oído antes por el ruido de la atracción, pero estaban aterrorizados por lo que vieron. La policía intentó escoltarlos fuera del parque, pero eso no impidió que la gente se estacionara al lado de la carretera para mirar y grabar con sus teléfonos. Me dio asco. Aproximadamente una hora después del viaje, todos dejaron de gritar o de intentar hablar entre ellos. Parecía que todos aceptaban su destino. Mis uñas se clavaron profundamente en la muñeca de Charlie. Ya no podía gritar porque tenía la garganta irritada de tanto gritar. Aunque quisiera, probablemente no podría porque me faltaba la voz. Vi que le saqué un poco de sangre a Charlie, pero estaba demasiado ebrio para darse cuenta. Él, junto con otras personas, vomitaba muchísimo. Para entonces, probablemente había vomitado 5 veces y parecía bizco. Por esa época, se fue la electricidad de todo el parque. Todas las luces, todo. Creo que esperaban que un reinicio forzado de todo el parque detuviera la atracción. La montaña rusa no solo dependía de la gravedad, sino también de la ayuda de motores y otros elementos electrónicos. Todo se apagó cuando estábamos en la recta. Claro, seguía sin detenerse. Podía oír a alguien gritando de frustración. No entendía cómo podía seguir moviéndose si no tenía electricidad. Después de 2 horas, dejaron entrar a algunos familiares a la zona de carga. Fue una pésima idea. Hacíamos todo lo posible por mantener la calma y la frescura. Nuestras familias, lavándonos, pasando a toda velocidad a su lado cada 2 minutos y gritándonos, lo empeoraron todo. Mi mamá fue la primera familiar en aparecer. No me malinterpreten. La quiero mucho, pero es muy terca y quería que se hiciera algo, aunque ya lo habían intentado todo. Claro, era solo porque quería mi seguridad, pero me estaba estresando. Los bomberos colocaron una red de seguridad debajo de la subida. Aún así, era un salto considerable si lográbamos salir y aterrizar. Y quizás no pasara nada, pero todos estábamos un poco traumatizados por lo sucedido. Parecía que la colocaron por si alguien intentaba salir de nuevo. No parecía que el plan fuera que todos saltáramos de esa máquina de muerte en movimiento. No estaban lo suficientemente desesperados en ese momento. Vimos a un grupo grande de personas discutiendo acaloradamente y gritándose. Por lo que pude ver, estaba formado por familiares, bomberos y algunos empleados del parque. Seguro que con opiniones muy diversas. El paseo iba por la 3ª hora. Cuando la montaña rusa entró de nuevo en la zona de carga, vi a una mujer correr hacia el panel de control. Un par de personas corrieron hacia ella y le dijeron que parara y que no presionara el botón. Gritaba a todo pulmón. Antes me costaba entender a la gente al pasar junto a ellos, pero esto era tan claro como el agua. Al pasar, noté que empezaba a soltarse de quienes la sujetaban. No me preocupé demasiado. Cualquiera que fuera el botón que quería pulsar, estaba seguro de que no funcionaría, ya que ninguno de los otros había funcionado hasta el momento. Estábamos a unos 5 segundos de bajar, cuando oímos un clic desde todos nuestros asientos. La mujer pulsó el botón que desbloqueaba todos los cinturones de seguridad. Claro que el botón del cinturón funcionaba, pero no el de detener el viaje. Algunos reaccionaron con la suficiente rapidez como para saltar o volver a colocarse encima antes de que la atracción se desplomara. Otros no tuvieron tanta suerte. 3 personas lograron saltar, pero no sobrevivieron a la caída. A pesar de que ahora había una red gigante para atrapar a cualquiera que fuera lo suficientemente ingenuo como para intentar saltar desde tan alto, una persona golpeó una viga de soporte al caer, y las otras 2 aterrizaron mal al impactar la red. Sus cuerpos se doblaron de forma antinatural al impactar. Los 3 murieron instantáneamente. Diría que aproximadamente la mitad de los que quedamos logramos abrocharnos el cinturón antes de bajar la cuesta. Todos los demás tuvieron que agarrarse con todas sus fuerzas. Y, por desgracia, yo era uno de ellos. Sentí que se me encogía el estómago al extender la mano para agarrar lo único que me impediría convertirme en parte del pavimento. El cinturón de seguridad no era del todo inútil en ese momento. Solo quedaban unos 30 centímetros entre mi pecho y el cinturón. Mientras hundía los dedos en el plástico, esperé estar bien. Luego el viaje se cayó. Sentí que mi trasero se levantaba del asiento con el que me había familiarizado tanto. Intenté sujetar los tobillos al suelo de la montaña rusa para evitar que el resto de mi cuerpo saliera volando. Por suerte, Charlie bajó la sujeción, así que intentó poner su pierna sobre la mía y sujetarme con el brazo. Tras los 5 segundos más largos de mi vida, logré bajarlo por encima del pecho. No estaba seguro de quién más lo había hecho, pero supuse, por lo asustados que parecían algunos, que no era bueno. Solo podía pensar y mirar el gran bucle que se acercaba.
A medida que nos acercábamos, oía las palabrotas de varios pasajeros. Incluso una que iba delante de mí. Tiraba con fuerza del cinturón de seguridad, pero no se movía. Esperaba y rezaba para que la fuerza centrífuga la mantuviera en su asiento. Mientras dábamos la vuelta al gran bucle, cerré los ojos. Sabía que no quería ver lo que estaba a punto de ocurrir. Oía mucha gente gritando y haciendo crujidos espantosos. No tengo un número exacto, pero diría que solo quedaron 7 personas. Podía ver a las 2 personas en la primera fila y a Charlie a mi lado. Recuerdo que solo oía otras 3 voces detrás de mí en ese momento. A la quinta hora, 3 personas más murieron durante el viaje. 2 de ellas de un infarto o algo así. La tercera persona, vio morir repentinamente a la persona a su lado al tomar una curva. Gritó furioso, y en realidad prefiero no entrar en detalles. Pero murió poco después. Lo vi todo. Eran las 2 personas que quedaban delante de Charlie y de mí. A las 6, vimos a un grupo de personas trayendo lo que parecía otra red grande. Solo que estaba en la zona de carga. La siguiente vez que dimos la vuelta, escribieron algo nuevo en la gran pizarra blanca. Intentaremos detenerlo manualmente. No tenía idea de qué significaba esto, pero por lo que vi en la red, estaba aterrorizado. En la siguiente pasada, había gente a ambos lados de la zona de carga. A un lado, la red rodeaba un poste grande que, de alguna manera, estaba fijado a la losa de hormigón. Vi un poste grande y similar al otro lado, pero la red aún no estaba fijada. Mientras pasábamos zumbando, oía a la gente corriendo tras nosotros. Rodeamos una de las curvas y giré el cuello, esperando a ver qué plan tenían en mente. Intentaban frenéticamente atar el otro lado de la red a la viga de soporte recién clavada en el suelo. No podía creer lo estúpida que era esta gente. ¿Cómo demonios se les ocurrió que era buena idea? ¿Fue un último intento? Les gritaba y les decía que pararan, pero claro que no podían oírme. Aunque pudieran, no me harían caso. Estaban desesperados por sacar al menos a alguien con vida de esto. O quizá el dueño del parque quería que muriéramos todos para que nadie pudiera hablar públicamente de las cosas horribles que vivimos. Al pasar la última curva, los cientos de personas que presenciaban el espectáculo vitorearon, aplaudieron y celebraron. De alguna manera, sin ver ninguna falla en este terrible plan. Estábamos en línea recta y mi corazón comenzó a latir con fuerza de nuevo. Los pocos segundos antes de que tocáramos la red se sintieron como en cámara lenta. Juraría que podía ver las caras de todos. Se veían felices. No podía creerlo. Me molestó porque sabía que todos estaban a punto de decepcionarse. Finalmente, llegamos a la red. Claro, no pudo con un medallero gigante que la impactó. El medallero se desprendió de la losa de hormigón y se estrelló justo entre nuestro coche y el que iba detrás de nosotros. Mientras nos dirigíamos hacia la pendiente, intentamos sacar la red que se nos había pegado de la montaña rusa. Por suerte, pudimos quitárnosla, pero no tuvimos suerte con la viga metálica que ahora estaba torpemente atascada en la montaña rusa. Al empezar a bajar, toda la atracción empezó a temblar violentamente. Sentíamos que íbamos a salir volando de la vía. Llegamos a la primera curva. Oí un fuerte crujido y 2 gritos. Los 7 vagones de la montaña rusa que venían detrás se desprendieron, y la viga metálica se coló por debajo. Al girar, observé con incredulidad cómo los vagones que venían detrás salían volando de las vías. En ese punto, la atracción estaba a unos 15 metros del suelo. Lo suficiente para matarlos. No fui lo suficientemente rápido como para cerrar los ojos y verlo todo. Se salió de las vías como si tuviera alas y se precipitó de repente contra la tierra. Los gritos cesaron al instante cuando la atracción aterrizó boca abajo. Mi imaginación llenó los espacios en blanco y se paralizó al pensar en la carnicería que se desataba debajo de mí. Y luego quedaron 2. Esperábamos que, de alguna manera, el recorrido se detuviera o redujera la velocidad porque habíamos perdido los 7 últimos coches. No entendía bien la lógica, pero a estas alturas estábamos desesperados. Después de otra hora, no daba señales de bajar el ritmo. Una vez que llegamos a la hora 8, ya sabíamos qué nos depararía el futuro. Esperaba que todo esto terminara pronto y que pudiéramos acabar con todo. No creo que ninguno de los dos pensara que nos libraríamos. A estas alturas, solo esperábamos que nuestra muerte fuera rápida. Durante las siguientes 2 horas, notamos que una pieza de metal del coche que teníamos delante empezó a tambalearse y a soltarse. No sé si fue solo el desgaste de la larga duración del viaje o el desastre de la red. Parecía que iba a soltarse y nos agachábamos. Nos imaginábamos lo peor, que saldría volando y decapitaría a uno de nosotros. Al final, lo conseguí. Pero no fue un momento dramático como esperábamos. Fue mucho peor. En lugar de desprenderse del todo, solo se desprendió parcialmente y empezó a rozar ruidosamente contra la vía. Escuchamos un ruido audible de todos los que observaban abajo. El sonido era espantoso.
La delgada tira de metal empezó a colarse debajo del vagón. A Charlie le preocupaba que descarrilara la montaña rusa, como vimos horas antes. Me dijo que iba a intentar agarrarla. Le rogué que no lo hiciera. Después de unas cuantas vueltas diciéndole que lo dejara, se decidió y contorsionó su cuerpo para intentar agarrar el metal afilado. No pude ver su mano cuando la tomó, pero sí su rostro. De alguna manera, eso lo empeoró. Su expresión cambió rápidamente de concentrada a conmocionada en cuestión de segundos. Su rostro estaba inexpresivo. Oí gritos, pero no tenía ni idea de qué estaba pasando. Levantó el brazo y. No creo que pueda borrar de mi mente la imagen de lo que solía ser su brazo. Cuando agarró el metal, este se resbaló y se clavó profundamente en su antebrazo. Intenté agarrarle el hombro para calmarlo, pero, para mi sorpresa, estaba tranquilo. Estaba más callado en ese momento que en todo el día. Ni siquiera me miraba. Estaba casi hipnotizado por la imagen de su brazo ensangrentado y desfigurado. Me sentí mareado y con un zumbido en los oídos. Vi cómo la sangre empezaba a bajar por todo su cuerpo, luego hacia mí y al suelo de la montaña rusa. Me hacía sentir mal ver la sangre circular alrededor del auto mientras dábamos las vueltas y curvas del recorrido. En cuestión de minutos, Charlie parecía un fantasma. Hice todo lo posible por envolverle el brazo con jirones de mi camiseta, pero fue completamente inútil. No creo que una camiseta vieja sirva de nada cuando se ve el hueso. Intenté hablar con él. Intenté que se sintiera lo más cómodo posible, pero fue inútil. Estaba perdiendo la conciencia poco a poco. Empezamos a subir, y finalmente me miró. No podía explicar todo lo que vi en sus ojos. Pude ver el dolor y la tristeza, pero también el alivio. Sabía que iba a morir. Pero no creo que le importara. Me hizo un leve gesto con la cabeza y miró hacia adelante mientras bajábamos la colina. Intenté vigilarlo de cerca en esta vuelta, pero la verdad es que me costaba mucho mirarlo. Lo oí respirar hondo justo antes de la vuelta. Cuando terminamos, lo miré y, bueno, ya no estaba. Ahora me quedé solo en la trampa mortal. Nunca imaginé que podría haber empeorado. Pero tener un cadáver sentado a tu lado en una montaña rusa no es algo que recomendaría. Estuve sentado en estado de shock junto a mi amigo muerto durante un par de horas. Estaba paralizado por el miedo. No quería ni pensar en una salida. Tras armarme de valor, pensé en mi siguiente movimiento. Volví a la realidad y me di cuenta de que la montaña rusa iba un poco más despacio. No era significativo, pero si las vueltas tardaban un poco más que antes, ese maldito trozo de metal que mató a Charlie debió de haber pasado por debajo y no la descarriló, sino que la ralentizó. Terminé quitándome los zapatos y quitándole los de Charlie. Tenía un plan probablemente tonto, pero si moría, al menos estaría en mis manos. Al pasar por la zona de carga, la montaña rusa empezó a disminuir la velocidad justo antes de la subida. Lancé mis 4 zapatos justo delante de la atracción. Un trozo de zapato se enganchó en el camión justo en el punto justo. La atracción estaba quieta. Podía sentir la montaña rusa casi latir, intentando avanzar con todas sus fuerzas. Estaba dolorido. Mis hombros estaban completamente hundidos por las hombreras, golpeándome una y otra vez. Me dolía toda la parte inferior de la espalda por estar sentado en un asiento duro durante horas y horas. Respiré hondo y apreté el estómago como nunca antes. Solté un grito horrible mientras me liberaba de las ataduras que me habían estado sujetando durante las últimas 12 horas. Unas 360 vueltas a la pista. Mi corazón latía con fuerza al sentir que la montaña rusa empezaba de ganar la batalla para volver a moverse. Logré salir apenas segundos antes de que despegara. Me liberé y salté. Por suerte, apenas golpeé la red de abajo. También logré tocar la red, así que no me lastimé mucho. Nada es peor que lo que ya me hizo esa atracción. Me tumbé en la red, mirando al cielo. Incrédulo. Estaba quieto. No me movía. Casi me mareaba no moverme. Como cuando estás leyendo un libro en el coche y miras hacia arriba después de una hora. Todo estaba borroso. Apenas oía el leve sonido de la gente que intentaba acercarse a mí. Pero sobre todo, solo me zumbaban los oídos y me latía el corazón. A los pocos minutos, me desmayé. Me llevaron de inmediato a urgencias, donde permanecí 3 semanas. Sufrí una costilla rota, una clavícula rota, hematomas graves y una conmoción cerebral, por nombrar solo algunas. Sin mencionar el trauma psicológico. Escribo esto porque me siento lista para finalmente contar mi historia. Es la primera vez que revivo mis recuerdos y recuerdo toda la experiencia. He empezado a trabajar en todo esto con un terapeuta, y me ha hecho darme cuenta de que necesito desahogarme. No se molesten en buscar información sobre esta historia. Los dueños del parque han hecho un trabajo sospechosamente bueno ocultándola. Esa es otra razón por la que quiero darla a conocer. De alguna manera, la han borrado por completo de internet.
Aunque hablar con un profesional me ha ayudado, todavía hay algunos sonidos e imágenes que nunca puedo sacar completamente de mi cabeza. Si algo aprendes de mi historia, es que debes confiar en ti mismo. Incluso si no crees en un poder superior ni en tus instintos. Si tienes un presentimiento, confía en él. Por favor.